presentar a Juan Luis Cano González, cuya especialidad es defendernos contra los asteroides. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y él es especialista en defensa planetaria, pero también dinámica orbital y misiones espaciales. Él tenía una beca en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, ESTEC, en Holanda, la ESA. Trabajó en aerotermodinámica y reentrada atmosférica de vehículos espaciales. Después trabajó en la empresa GMV desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales, ESOC, en Almería, y cofundó con Pedro Duque la compañía Deimos Space, empresa especializada en ingeniería espacial y análisis de misiones. Trabaja en la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Oficina de Coordinación de los Objetos cerca de la Tierra. Necesitas mucho poder para coordinar estos objetos. Ha tenido unos proyectos muy interesantes. Un proyecto que se llama Don Quijote, concepto de misión para desviar asteroides, proyecto Marco Polo y Marco Polo R, misiones de retorno de muestras de asteroides, proyecto NEO-SHIELD y NEO-SHIELD 2, programa de defensa planetaria, y participa en iniciativas internacionales de seguimiento de objetos de la Tierra que se llaman NEOs, Near Earth Objects. Recientemente, un asteroide nombrado familiarmente 321-480 fue nombrado Juan Luis Cano en reconocimiento a sus contribuciones a la defensa planetaria. Entonces, probablemente de cierta forma está ocupado en cosas muy importantes para todos. Muchísimas gracias, John. Me voy a levantar porque prefiero dar la charla de pie. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Gracias. Como decía, muchas gracias, John, por la presentación. Pedro, muchas gracias por la invitación. Me siento muy afortunado de estar aquí esta tarde y muy contento de poder traer este tema que evidentemente lleva mis días en los últimos 15 años y me gustaría trasladar todo ese trabajo que hacemos en la ESA en temas de defensa planetaria para que sepáis, si me permitís tutearos, lo que hacemos en la ESA a este respecto. Así que, y también muchas gracias por estar aquí esta tarde porque me he dado un paseo antes de venir por aquí, he visto la animación y toda la actividad que hay y bueno, la verdad es que entran ganas de estar ya de asueto el viernes. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar en el tema. La defensa planetaria, y me gusta empezar de esta manera la charla, me gusta empezar diciendo qué no es la defensa planetaria. Y bueno, porque evidentemente uno podría pensar que nos tendríamos que defender de otro tipo de ataques, ¿no? Y no descarto que a lo mejor en el futuro esta pueda ser la situación. Pero de momento esta no es la defensa planetaria de la que voy a hablar hoy. Hoy quiero hablar de la defensa que supone la tarea que hacemos para intentar evitar que los asteroides y los cometas puedan suponer un peligro para nosotros. Y me gusta hablar quiero hablar de cuál es el problema que tenemos, para entender y tener conciencia de cuál es la situación, qué son esos NEOs, de los que van a ser los protagonistas de la charla, qué hacemos en la ESA y también en la NASA, por cierto, pero bueno, evidentemente yo trabajo para la ESA y voy a comentaros lo que hacemos en Europa y lo que hacemos en la ESA. Y luego voy a entrar en el detalle de las tres tipos de actividades que hacemos, que son observaciones astronómicas, cálculos astronómicos y el combate de la amenaza a través de una serie de acciones de las que
hablaré en unos minutos. Venga, vamos con el problema y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, probablemente estas imágenes sean familiares para muchos. Esto ocurrió en la ciudad rusa de Chelyabinsk en el 15 de febrero del año 2013. Y esa mañana, que era muy fría, era una mañana de invierno, este objeto que está entrando por aquí, pues que era un asteroide de unos 19 metros de diámetro, que bueno, pues esta sala debe tener más o menos este tamaño, probablemente un poquito más grande. Entró en la atmósfera completamente inadvertidamente, nadie pudo saber de este suceso con anterioridad, y cuando se encontraba a unos 30 kilómetros de altura, y debido a la presión dinámica de la entrada en la atmósfera, cuando un objeto entra a una velocidad tan alta, probablemente unos 20 kilómetros por segundo, la presión que la atmósfera ejerce hace que las fuerzas sobre el objeto crezcan muy rápidamente y llega un momento en el cual el cuerpo no aguanta más esa tensión y explota. Entonces, este objeto, voy a darle otra vez, cuando estaba a unos 30 kilómetros de altura, pues se desintegró, y esa explosión, que es la que se ve dentro de unos segundos, fue más intensa que 10 veces la intensidad solar, o sea que fue realmente una explosión bastante potente. La gente, claro, se quedó mirando a través de los cristales de sus casas lo que estaba pasando, y cuando la onda expansiva de esa explosión llegó al suelo 1 minuto y medio más tarde, ahí ves, ahí está la explosión, a esos 30 kilómetros de altura, muchos de los cristales se rompieron, varios techos cayeron, y unas 1.500 personas tuvieron que ir al hospital a tratarse las heridas de este incidente. Afortunadamente no hubo que lamentar bajas peores, pero bueno, evidentemente fue una llamada de atención. Vamos a hablar de más casos. Bueno, pero antes que eso voy a terminar de contar un par de detalles de este caso en particular. Después de la desintegración de este asteroide, el trozo más grande que quedó de la explosión aterrizó en un lago cercano a la ciudad, y aquí se puede ver claramente dónde fue. Y cuando unos meses más tarde fueron a recuperar lo que había caído, pues se recuperaron este pedazo de meteorito que pesaba aproximadamente unos 500 kilos, y fue el pedazo más grande que quedó del objeto. Hubo luego una miriada de objetos más pequeños que se recuperaron, muchos luego se vendieron por internet. Este en particular está disponible se puede observar hoy en día en el Museo de la Ciudad. Bueno, más casos. Un caso histórico, ahí siento un poco que no se ve muy bien algo del texto, bueno, lo leeré. Este caso también es muy famoso, probablemente muchos lo conozcáis, es el caso de Tunguska. Es un evento que ocurrió el 30 de junio del año 1908, y en este caso ya no fue un objeto de 19 metros, fue un objeto de unos 45 metros de diámetro, el que cayó afortunadamente en Siberia, en una zona muy aislada, y la explosión de este objeto tuvo que ocurrir a unos 7 kilómetros de altura. Tumbó unos 20 millones de árboles. Os podéis imaginar que si un suceso así hubiera ocurrido en una zona poblada, que como digo no fue el caso, habría sido una situación bastante dramática, porque habría supuesto una alta pérdida humana probablemente, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero recordar es que efectivamente hay casos también peores que el de Chelyabinsk que vimos en la diapositiva anterior, y esto no fue hace tanto tiempo, esto fue en 1908, pues hace 118 años. Vale. Por cierto, el objeto era rocoso, era como el de Chelyabinsk, una roca que bueno, pues como digo, cuando llegó a esos 7 kilómetros de altura se desintegró. Otro caso también bastante famoso, probablemente también reconozcáis este cráter, es un cráter muy famoso, está en Arizona, en Estados Unidos, un cráter muy bien preservado, porque es un cráter geológicamente joven, tiene solamente unos 50.000 años, solamente entre comillas, porque para nosotros eso es mucho tiempo, pero en términos geológicos para la Tierra no es nada, y por eso está también preservado, porque es un cráter joven. Y este cráter fue originado por un asteroide metálico, a diferencia del anterior que era rocoso. Este era metálico y tiene un tamaño muy similar, entre 45 y 50 metros. Y fijaos, siendo tan pequeño, 50 metros, que no es mucho, el cráter tiene una dimensión de 1,2 kilómetros de diámetro. O sea que, evidentemente,
la liberación de tantísima energía tras el impacto hace que se genere un cráter muchísimo más grande que el tamaño del propio objeto. Y aquí una cosa que me gusta claramente señalar es el hecho de que, a diferencia del caso anterior, que era un asteroide rocoso, este asteroide era metálico, y eso hizo que aguantara toda su trayectoria a través de la atmósfera y llegara a impactar en el suelo, cosa que no ocurrió en el caso anterior. Y eso es debido al hecho de que, siendo un cuerpo metálico, tiene una mayor cohesión, una mayor resistencia y son capaces de aguantar hasta el suelo. Muy bien. Y ya un último caso, también muy famoso, simplemente estoy haciendo aquí un recuento de situaciones que probablemente conozcáis y que me ayudan a ambientar un poco la situación. Hay un caso también muy famoso, que es el caso de pues un cráter que probablemente muchos, en cuanto diga que este impacto ocurrió hace 66 millones de años, probablemente a muchos os salte la idea, y este cráter está en la costa de Yucatán. Hoy en día no es observable porque está semienterrado entre la costa y el mar Caribe, pero se puede ver, por ejemplo, aquí esto es una imagen de microgravedad, y se ve claramente un perfil circular. Esta línea blanca es la costa de Yucatán, el mar está aquí arriba, el territorio está aquí debajo, y se ve claramente un cráter de unos 190 kilómetros. Hablábamos antes de 1,2 kilómetros, son 190 kilómetros de diámetro. Este cráter, hace ya en el año 1990, se consiguió relacionar con la extinción de los dinosaurios. Precisamente este cráter, que se consiguió medir su antigüedad haciendo unas prospecciones, haciendo unos taladros, se consiguió datar en unos 66 millones de años, y se consiguió relacionar con el hecho que se había identificado 10 años antes, que fue la extinción, o el atribuir la extinción de los dinosaurios a un evento estelar. Se había visto, Walter Álvarez y sus colaboradores habían visto una capa de iridio en los sedimentos geológicos correspondientes a hace 66 millones de años, y habían sido capaces de determinar que un evento cósmico sucedió en esa época, que hizo que desaparecieran los dinosaurios y un montón más de especies entre la Tierra. Y 10 años más tarde se encontró el cráter del objeto que fue responsable de esa desaparición. El objeto que hizo este cráter debía de medir aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, ¿vale? Hemos pasado claramente varios órdenes de magnitud por encima de los 50 metros de los que hablábamos hace unos minutos. Y evidentemente eso ya son sucesos a nivel planetario. Cuando un objeto mayor de 1 kilómetro impacta la Tierra, va a tener unas consecuencias planetarias. No van a ser consecuencias locales, van a ser ya evidentemente planetarias. Bueno, como digo, este caso fue el responsable de la desaparición de los dinosaurios y de que estemos nosotros hoy aquí, porque evidentemente si eso no hubiera sucedido, nosotros no estaríamos aquí, muy probablemente. Muy bien. Vaya, siento que no se veía muy bien. Voy a intentar bonificar un poco el contraste de la pantalla, a ver si conseguimos que se vea un poquito mejor. A ver. No, no parece que se note mucho. Bueno, pues voy a explicar lo que hay en este mapa de la Tierra. Lo que representa son los cráteres que hemos conseguido identificar a día de hoy en la Tierra. La Tierra, a diferencia de la Luna o de Mercurio o de Marte, donde hemos visto miles y miles de cráteres, la Tierra es un planeta muy activo. Tenemos la tectónica de placas, tenemos una atmósfera que es muy activa. Entonces esto hace que todas esas muestras que quedan en la superficie de los cuerpos celestes, pues en el caso de la Tierra, se vean con el paso del tiempo eliminadas. Cosa que no sucede, como digo, en el caso de la Luna, donde está todo el registro de impactos a lo largo de los eones, y hasta cierto punto también en Marte o en Mercurio. En la Tierra solo hemos sido capaces de descubrir 200 cráteres de impacto, y están aquí en este mapa. Hay un código de colores que desafortunadamente no se ve muy bien, pero bueno, simplemente para que sepáis que tenemos una aseveración
de la edad que tienen esos cráteres, de cuándo ocurrieron, de su tamaño. De hecho, el tamaño de este círculo no representa el tamaño del cráter en realidad, pero es una comparativa para que se vean cuáles son más grandes y cuáles son más pequeños. Y se ve, pues por ejemplo, Chicxulub es uno de los más grandes. No es el más grande, porque el más grande es este de Fredeford, que está en Sudáfrica, pero que ocurrió hace muchísimos miles de años, con lo cual, bueno, pues no hay un récord histórico, digamos, geológico reciente, como es el caso de Chicxulub, que fue solamente, de nuevo, solamente entre comillas, hace 66 millones de años. Muy bien, pues con esta primera serie de transparencias, lo que quería, como digo, es hacer un pequeño resumen de que, bueno, pues parece ser que tenemos un problema, porque hay impactos que ocurrieron en el pasado, que tenemos aquí un registro de esos impactos, y hay impactos que también sí están ocurriendo en tiempos modernos. Hemos hablado de Tunguska, hemos hablado de Chelyabinsk, y queremos, y nuestra parte de la tarea de las oficinas de defensa planetaria y de los astrónomos que trabajan en este tipo de cuestiones, es caracterizar cuál es ese riesgo. Y ese es el siguiente punto del que voy a tratar. Así que nada, vamos a ver qué son los NEOs y cuál es ese problema que hemos conseguido entender en los últimos 30 años. Pues los NEOs, como decía John, son las siglas en inglés de los cuerpos cercanos a la Tierra. Esos cuerpos son tanto asteroides como cometas, y como el número de asteroides es mucho mayor que el de cometas, generalmente centro la discusión sobre los asteroides, pero evidentemente muchas de estas cosas también aplican a los cometas. En el caso de los asteroides son ladrillos fundamentales de la creación del sistema solar que, con la evolución del propio sistema solar, pues no llegaron a juntarse para formar los planetas que conocemos hoy en día, los 8 planetas, los otros cuerpos, y quedaron, por diferentes razones, sin agregar orbitando el sistema solar. De tal manera que después de los 4.567 millones de años que tiene el sistema solar, pues esa masa sigue ahí, es una cantidad de materia que orbita alrededor del Sol y que, como digo, pues no ha pasado a formar parte de cuerpos más masivos. Y como son cuerpos que tienen una masa relativamente pequeña, pues no han sido capaces de agregarse de tal manera que tengan una forma circular, que es la que caracteriza a cuerpos mayores, ¿no? Entonces, pues los encontramos de diferentes formas, ¿no? En todo tipo de formas, así, con formas alargadas, formas de patata, formas de rombo. Aquí, por ejemplo, en esta transparencia veis que las formas son casi las que uno se quiere imaginar, ¿no? Muchas de las veces pues son un par de cuerpos que se han juntado y tienen una cierta conexión y se orbitan uno al otro y giran juntos, o hay cierta cohesión, los hay de cientos de kilómetros, desde cientos de kilómetros hasta metros o incluso más pequeños. O sea que digamos que la variedad es enorme y los vamos a encontrar con todo tipo de formas, tamaños y composiciones, que también es muy importante, tal y como dije cuando hablé de lo que pasa con los impactos. No es lo mismo que nos impacte un material rocoso que un material metálico. Y bueno, la pregunta que podemos hacernos a continuación es ¿dónde están? Y bueno, pues esto también es algo que yo creo que mucha gente sabe. Evidentemente el Sol es el sistema solar, el Sol estaría aquí, perdonad que no lo he incluido. Esta es la órbita de Mercurio, la de Venus, la Tierra, Marte, y el círculo grande es la de Júpiter. Y todos estos puntitos aquí verdes y amarillos son los asteroides. Y como digo, pues yo creo que la mayoría de la gente sabe que hay lo que se llama el cinturón de asteroides, que es toda esta agrupación aquí que se ve más allá de la órbita generalmente de Marte, entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Y eso es una buena noticia porque evidentemente todos esos objetos que están más allá de Marte, pues a nosotros, en principio, a menos que tengan un paso cercano con Marte o haya algún tipo de perturbación extraordinaria, en principio no suponen un problema para nosotros. Pero, como observaréis, hay una pequeña población de objetos, pequeña entre comillas, porque luego veréis que no es tan pequeña, que se internan en la parte interior del sistema solar. Y esos son efectivamente los que para nosotros son un problema y que tenemos que poner el foco para intentar caracterizarlos, intentar catalogarlos, intentar ver cuántos son, qué tamaños, qué propiedades físicas,
Y esa es parte del trabajo que tenemos en la Oficina de Defensa Planetaria. Vale, pues como digo, aunque la mayoría están en el cinturón de asteroides, los que nos preocupan son los que tienen esas órbitas más cercanas a la Tierra. Muy bien. Y ahora me gusta pues, introducir una historia que habla del proceso de concienciación que hemos experimentado en los últimos, básicamente, 30, 35 años. A principios de los años 90, si bien se sabía que había habido procesos de colisión con cuerpos celestes de la Tierra con asteroides, de hecho ya se sabía que el Meteor Crater de allí de Arizona y algunos otros cráteres eran de origen asteroidal, no había una concienciación realmente seria de que teníamos un problema, de que había un montón de cuerpos ahí fuera que podían ser un problema para la Tierra. Llegó el año 94 y probablemente, no sé si algunos recordaréis, hubo un cometa que se llama el cometa Shoemaker-Levy 9, que se fragmentó en un montón de fragmentos e todos ellos impactaron contra Júpiter. Fue un espectáculo, probablemente John te acordarás de aquel evento. Fue una llamada de atención, claramente, porque vimos como un cuerpo celeste, un cometa en ese caso, que se había dividido en una serie de fragmentos, impactaba misericordiamente contra Júpiter y dejaba unas marcas muy claras en Júpiter como resultado de esos impactos. Como digo, eso fue una llamada de atención de la cual principalmente tomaron nota en la NASA, y en aquel momento el Congreso de Estados Unidos decidió que había que invertir en empezar a rastrear el cielo para intentar ver efectivamente cuántos objetos había fuera. Porque tal y como veis esta gráfica, lo que nos está diciendo es el número de objetos cercanos a la Tierra que hemos conocido a lo largo del tiempo. Y lo voy a interpretar un poco porque no sé muy bien, pero bueno, aquí en el año 2000 conocíamos aproximadamente unos 1000 objetos cercanos a la Tierra. 1000, que es un buen número, pero si lo comparamos con el número de planetas, conocemos 8 planetas y en este momento ya conocíamos unos 1000 asteroides cercanos a la Tierra. Ya no hablo de asteroides en general, que había muchos más, estoy hablando aquí ya desde este momento de asteroides cercanos a la Tierra. Pues gracias a ese impulso que se dio por parte de las autoridades estadounidenses a través de la NASA, se empezó a financiar a telescopios para escanear, monitorizar el cielo todas las noches posibles y ver qué se iba descubriendo. Y como digo, gracias a ese esfuerzo se ve esta línea azul aquí, que es el número total de objetos que se han descubierto desde entonces hasta el día de hoy. A día de hoy conocemos unos 41.000. O sea que se ha hecho un trabajo bastante importante, desde los 1000 que teníamos hace 26 años hasta los 41.000 que conocemos hoy. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que reconocer esa labor que también empezó la NASA, pero también estamos haciendo la ESA y en otras agencias. Y lo que se ve aquí es un par de otras informaciones que son interesantes. Si miramos la curva roja, esta área roja de aquí, esta nos dice cuántos objetos de esos que hemos descubierto son mayores de 1 kilómetro. Los mayores de 1 kilómetro son los que, si impactaran con la Tierra, ocasionarían un evento a nivel global de catástrofe. Y la curva es muy plana. Llegado a este punto, a esta época actual, es muy plana. Eso nos está diciendo que hemos sido capaces de encontrar casi todos los objetos que son de este tamaño, lo cual es una muy buena noticia. Si hablamos del siguiente grupo, que son aquellos objetos que son mayores de 140 metros, la curva es lineal, o sea que se ve que todavía se va a prolongar en el tiempo hasta que lleguemos al tope de esa curva. O sea que ahí hemos hecho un buen trabajo, pero queda todavía recorrido. Y si ya hablamos de objetos en general, de cualquier tamaño, como veis la curva E tiene una pendiente aquí enorme, o sea que significa que todavía se va a proyectar a números muy grandes, o sea que nos falta mucho por descubrir. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con un poquito más de detalle. Simplemente quería comentar en este otro gráfico que los niveles, estos son el número de descubrimientos por año de NEOS. Y estamos en unos 3.000 objetos al año, nuevos, 3.000 objetos cercanos a la Tierra nuevos, lo cual es una buena marca, pero como digo, pues vamos a tener que mejorarla.
A ver, este es el gráfico del que quería hablar un poquito más en detalle. Espero no meterme en demasiadas profundidades, pero sí que es importante entender un par de cosas de lo que voy a contar. Vamos a empezar por aquí, por la derecha. Estos son los objetos mayores de 1 kilómetro, los que hablábamos en la curva esa roja que era casi plana. Aquí hay unos, aproximadamente, estimamos, las barritas azul oscuro son las estimaciones que hemos hecho a priori, basado en métodos estadísticos, de cuántos objetos hay en ese rango de tamaños. Y la barrita azul son los que hemos descubierto, la azul clarita. Vale, en el rango superior a 1000 metros, estimamos que hay unos 950 objetos. Y hemos descubierto casi 900, lo cual, bueno, pues está muy bien. Hemos conseguido casi cubrir toda la población que creemos que existe de objetos mayores de 1 kilómetro. Y los tenemos ya catalogados. Y ninguno supone un peligro para la Tierra, con lo cual, bien. Vamos al siguiente rango, que es entre 300 metros y 1 kilómetro. Esos objetos, si impactaran con la Tierra, podrían destruir un continente grande. Estimamos que hay unos 7.000, 6.900. Y hemos descubierto unos 4.300. Pues aquí digamos que tenemos un 75% cubierto. No está mal, todavía nos falta un poco de trabajo, ¿no? Pero bueno, va bien. Siguiente rango, entre los 100 y los 300 metros. Y perdonad, pero no se ve muy bien, pero son entre 100 y 300. Estimamos que son unos 27.500. Y hemos descubierto unos 7.500. Pues aquí, como veis, nos falta, hemos cubierto pues básicamente menos de un 30%. Nos queda bastantes objetos por descubrir y bastante trabajo. Pero es que si bajamos un poco más en tamaños y ya nos metemos en el rango de los objetos, por ejemplo, como los de Tunguska o del Meteor Crater, entre 30 y 100 metros, ya subimos a unos 600.000 objetos. O sea, veis cómo rápidamente la curva se dispara y solo hemos descubierto unos 12.000. O sea que aquí tenemos un trabajo inmenso por realizar. Y si ya bajamos un poco más a los objetos del tipo Chelyabinsk, por debajo de los 30 metros, ya pasamos, ya no hablamos de centenares de miles, hablamos ya de millones, entre 40 y 50 millones de objetos en ese rango de tamaño. Y solo hemos descubierto unos 10.000. Así que, perdonad que me haya metido aquí un poco en tanto número, pero lo que quería dejar claro es el hecho de que, aunque hemos hecho un buen trabajo en estos últimos 30 años, y hemos descubierto a día de hoy 41.000 asteroides cercanos a la Tierra, tenemos un trabajo todavía por delante bastante grande. Y esto, pues evidentemente, es una de las primeras ideas que quiero que cuando salgáis de aquí esta tarde, pues os llevéis a casa para recordar un poco cuál es la situación que tenemos a día de hoy al respecto de los asteroides. Vale, pues con esto hemos hecho un poco una revisión de la problemática que tenemos ahí con los NEOs y hemos tratado de caracterizar cuál es esa población y en qué situación estamos. Vamos a ver qué es lo que hacemos en la ESA, pero que también, como decía antes, hace la NASA, porque tenemos oficinas que hacen tareas paralelas. En la ESA en el año 2009, los países miembros de la ESA decidieron establecer, por recomendación de la propia ESA, la Oficina de Seguridad Espacial. Es un departamento que tiene 3 áreas de trabajo principales. Una tiene que ver con la basura espacial. Como sabéis, mandamos muchos satélites a órbita y hasta el momento, cuando esos satélites dejaban de operar, pues se dejaban donde estaban, lo cual es un peligro para futuras misiones. Con lo cual, nuestra oficina de basura espacial se dedica a intentar poner medidas para controlar ese crecimiento de basura espacial en el futuro. Luego hay otra oficina que es la de climatología espacial. Está relacionada con la actividad solar e intentando prevenir o hacer previsiones de cuál es de la actividad solar y de si en algún momento esa actividad solar puede ser un peligro para nuestras instalaciones, nuestros satélites en órbita, nuestros sistemas eléctricos, ese tipo de cosas. El Sol tiene un ciclo de 11 años y cada 11 años sube de actividad y esa subida de actividad hay que tenerla monitorizada y hay que ver si alguna de esas emisiones de partículas y de llamaradas solares vienen en nuestra dirección, lo cual puede ser un peligro y hay que estar preparados para ello. Y la tercera área de actividad es la nuestra, la de la defensa planetaria, la relacionada con los asteroides y los cometas. Entonces, como digo, en el año 2009 establecimos este departamento con estas 3 oficinas. Hay otras
de menor entidad, pero las tres principales son estas tres, y la actividad de la Oficina de Defensa Planetaria se encuadra dentro de la seguridad espacial. Nuestra oficina principal está localizada, aunque yo trabajo en Alemania, en el Centro de Operaciones Espaciales de la ESA, nuestra oficina principal está en Schwerin, que es el centro que está en Italia, muy cerca de Roma, en un pueblecito que se llama Frascati, es un pueblo muy bonito. Estamos aquí en mitad de un olivar, con Roma ahí al fondo, y yo estoy trabajando allí 6 años, la verdad que es un sitio estupendo, y bueno, pues por otra serie de factores, desde hace 3 años trabajo en el Centro de Operaciones Espaciales en Alemania. Y nuestras líneas de actividad son 3, principalmente. Una tiene que ver con observaciones, la otra con aseveraciones matemáticas y métodos de los que hablaré después, y técnicas de mitigación. No voy a entrar mucho en esto porque son los 3 puntos que nos quedan de la charla y ya voy a entrar en mucho detalle al respecto. Y antes de cerrar este punto me gusta poner una foto para que, bueno, podéis poner cara al equipo. Este es el equipo de defensa planetaria de la ESA. Somos una quincena de personas, como digo, la mayoría están en Italia y unos cuantos estamos en Alemania, y algunos incluso también aquí en el centro de la ESA que tenemos en España, cerca de Madrid. Un par de nuestros compañeros están aquí en España. Esto es un seminario que tuvimos el año pasado y que pudimos juntarnos todos después de mucho tiempo. Bueno, pues muy bien. Y como digo, la NASA tiene una oficina similar que hace tareas similares. Hablaré un poquito más de esa labor paralela que hacemos entre las dos agencias y la coordinación que tenemos para tratar esta situación. Vale, pues vamos. Voy a ver un punto de agua. Como decía, trabajamos principalmente en tres áreas de actividad: observaciones, cálculos y la mitigación. Vamos con las observaciones. Y aquí hay 2 áreas principales en el tema de las observaciones, porque es muy importante tanto una como la otra. Primero tenemos que descubrirlos. O sea, tenemos un montón de objetos, como hemos visto, hay millones y millones de objetos cercanos a la Tierra y solo hemos descubierto 41.000, con lo cual hay que seguir descubriendo cuanto sea posible. Y aquí, como digo, los que pusieron los primeros ladrillos fueron los norteamericanos a finales de los años 90 y han sido los principales promotores de estas actividades de descubrimiento. Si bien es verdad que muchos astrónomos amateur también contribuyeron muy sustancialmente en los primeros años de esta actividad. Ahora es más difícil porque ya estos surveys son tan efectivos que casi no dejan hueco para los amateurs para que descubran también asteroides. Pero bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, aquí hay 2 casos muy particulares: el telescopio Pan-STARRS, que son realmente 2 telescopios que están en Hawái, que hacen surveys, hacen planes de descubrimiento todas las noches, y el Catalina Sky Survey, que es otra serie de telescopios que están en Arizona y que también se dedican a observar todo el tiempo que pueden. En Europa no hemos sido muy activos hasta ahora, pero estamos a punto de dar un salto importante porque hemos desarrollado un telescopio que se llama el telescopio Fly-Air y que estamos terminando de testear de las pruebas de fabricación en Italia, y queremos trasladarlo a su punto de destino a final de este año para que empiece operaciones el año que viene. Es un telescopio un poco extraño. Aquí tenéis unas imágenes. Es un telescopio de 1 metro, tiene 1 metro de diámetro. El espejo está aquí debajo, esta es la montura. El espejo de 1 metro está aquí. Entonces la luz del cielo nocturno llega por aquí, se refleja en este espejo, sube aquí a una especie de diamante que hay que divide la imagen en 16 imágenes distintas, y cada una de esas 16 imágenes va a una cámara. Estas son cámaras, ¿vale? Cada una es una cámara y recibe de esa división. La imagen se divide en una matriz de 4×4 y cada una de estas subimágenes se manda a una de esas cámaras. Entonces es un diseño bastante particular y bueno, pues es el que estamos terminando de probar. La tercera es un vídeo, se ve cómo se mueve el telescopio en las pruebas que hemos estado haciendo. Y como digo, a final de este año lo vamos a trasladar ya a su destino final en Sicilia,
y desde allí vamos a estar observando a partir del año que viene para intentar descubrir asteroides tantos como podamos. Pero luego, aparte de la tarea de descubrimiento, hay otra tarea muy importante, y es algo que tiene que ver con los cálculos, y de lo que hablaré un poquito después, y es el hecho de que una vez que hemos descubierto un asteroide, no basta con acumular unas cuantas observaciones y nos quedamos contentos, no. Cuantas más observaciones tengamos, mejor, porque cuanta más información somos capaces de recolectar, con más precisión vamos a ser capaces de dibujar, de determinar la trayectoria de este objeto, y de todos en general. Entonces, aquí sí que en la ESA hemos tenido una contribución muy importante, porque hemos hecho uso de muchísimos telescopios, y de hecho aquí en Almería hacemos uso a diario del telescopio Schmidt, que está en Canal Alto, un telescopio de 80 centímetros, y que utilizamos casi a diario para observar objetos de interés. Y lo dicho, cada vez que se descubre un objeto, enseguida entramos para observar cuantas más tiempo sea posible para obtener el máximo número de observaciones que nos permita tener una reconstrucción lo más precisa posible de la trayectoria del objeto. Y bueno, el trabajo que hacemos pues es un trabajo rutinario, en el cual pues, se toman imágenes del cielo. Aquí, como veis, pues hay una imagen en la cual hay estrellas, hay galaxias, hay de todo, y hay también asteroides. Y la manera de decir, evidentemente, de determinar si hay asteroides o no, es pues tomando varias imágenes, porque claro, los objetos, en principio, los asteroides lo que hacen es reflejar la luz solar, y en principio nos aparecen como puntitos luminosos, que podríamos confundir con estrellas. Entonces, la clave del tema de descubrir asteroides y de seguirlos es que se están moviendo, se mueven, y por lo tanto tenemos que tomar varias imágenes para ser capaces de determinar si algo es una estrella o es algo que está en movimiento y por tanto es un asteroide o un cometa. Y aquí esto es un juego que suelo hacer cuando hago representación, que es bueno, tratar de que os hagáis una idea del trabajo que hacen nuestros astrónomos. Yo no soy astrónomo, soy ingeniero. Mis colegas astrónomos ya tienen un ojo clínico fantástico, y cuando ven estas imágenes rápidamente son capaces de ver cuántos objetos hay en movimiento y cuántos asteroides hay en la imagen, ¿no? Y este es un juego que hacemos en el cual tratamos de ver, las letras no se ven, ¿no? A ver, no se ven, vaya, bueno. Vale, es una especie de juego de barcos en el cual pues, hay que adivinar en qué casilla están los asteroides. Y bueno, probablemente hayáis visto un par que son fáciles de observar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien se atreve? Los hay algunos son fáciles. Sí, lo siento, pero es que efectivamente no se ven las letras. Pero bueno, sería la A, B, C, D hasta la H, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos aquí, ¿no? Pido excusas, no se ve muy bien, pero bueno, vale. Aquí y aquí hay dos, que son facilitos. Estos dos son facilitos. El problema es que muchas veces hay asteroides que son muy visibles pero se mueven muy poquito, con lo cual son difíciles de distinguir, o lo contrario, son asteroides que se mueven súper rápido pero son muy tenues, con lo cual son muy difíciles de observar. Y esos son los otros dos casos que tenemos en esta imagen. Tenemos uno aquí, que es un objeto que se ve muy bien, pero que se mueve muy poquito, con lo cual hay que darle tiempo, probablemente hay que esperar, hay que tomar más imágenes para ver que se ha movido sustancialmente. Y luego hay uno aquí que, bueno, no sé si se alcanza a ver, es muy complicado. Es un objeto que se está moviendo así en diagonal. No sé si, bueno, yo lo veo, pero porque sé lo que tengo que ver, pero está ahí. Este objeto pues es un asteroide que se mueve muy rápido, en principio tendría que ser muy visible, pero es que es muy tenue, entonces es muy difícil de observar. Simplemente pongo esos ejemplos para que veáis un poquito el trabajo al que se enfrentan nuestros astrónomos a la hora de buscar asteroides. Y también la inteligencia artificial, porque los procesos de inteligencia artificial ya se están aplicando desde hace un par de años a todo este tipo de tareas. Y claro, es muy fácil que encuentren este tipo de casos, ¿no? Estos que se mueven así tan claramente. Incluso este de aquí, pero estos otros de aquí ya es más complicado. Y muchas veces un ojo entrenado es capaz de observar estos objetos mejor que incluso las inteligencias artificiales. No digo que en el futuro lleguemos a alcanzar puntos en el cuales sean también
competitivas a ese nivel, pero de momento el ojo crítico de nuestros astrónomos sigue siendo bastante importante. Vale, con esto quería que, bueno, veáis un poquito de ese trabajo rutinario que hacemos desde la parte de las observaciones. Vale, ¿cuál es el futuro? El futuro para nosotros a día de hoy prometedor, en el sentido de que gracias a la labor que hemos estado haciendo estos últimos 20 años de promocionar el hecho de que hay que investigar en esto y hay que tratar de completar ese catálogo, pues ahí se están poniendo encima de la mesa nuevos telescopios, nuevas capacidades que se van a poner en marcha, y no me gustaría pasar por alto el que, por ejemplo, este año va a entrar en operación el Vera Rubin, que es un pedazo de telescopio. Es un telescopio de 8,2 metros de diámetro, y que tiene una cámara que es la cámara más grande jamás construida con fines astronómicos. Es una cámara de 3,2 gigapíxeles, o sea, 3.200 megapíxeles. Imaginaos, ¿no? Nuestras cámaras de los móviles son de varios megapíxeles, esta tiene 3.200 megapíxeles, o sea, es una auténtica barbaridad. Y para que os hagáis una idea, bueno, por cierto, el telescopio está en Chile, ha sido financiado por autoridades estadounidenses, y para que os hagáis una idea del tamaño de la cámara, esta es la cámara, y aquí hay un operario que está haciendo lo que sea. O sea, os podéis imaginar el poder resolutivo que tiene esta cámara. Va a ser absolutamente maravilloso. No va a ser un telescopio que se dedique exclusivamente a asteroides, es un telescopio que se va a dedicar a observar el cielo y a mapearlo profundamente en 10 años, y va a observar todo tipo de fenómenos transitorios en el cielo, supernovas, evolución galáctica, evolución estelar, y también asteroides y cometas. Así que, digamos, es un telescopio que va a tener un uso muy amplio para diferentes tipos de objetivos, pero va a ser radicalmente fundamental para seguir descubriendo asteroides. Y bueno, para que os hagáis una idea de su campo de visión, pues aquí tenéis el campo de visión con toda la parte sensible, y eso son 7 lunas, ¿vale? O sea que aproximadamente una luna es medio grado, pues son 3,5 grados por 3,5 grados, que para un telescopio con esta capacidad de alcance, pues es un campo muy, muy amplio, perfecto para hacer estudios sistemáticos del cielo a lo largo del tiempo. ¿Qué más? ¿Por qué digo que tenemos una buena previsión? Porque también, además, estamos planificando poner telescopios en el espacio. Con los asteroides tenemos el problema de que podemos observarlos que vienen de la parte nocturna del cielo, pero aquellos que llegan de la parte diurna, como fue el caso de Chelyabinsk, que vino de la dirección del Sol, no podemos observarlos porque nuestros telescopios no observan hacia la parte iluminada del cielo, observan la parte oscura. Entonces, ya hace unos años que tuvimos la idea de ¿por qué no colocamos telescopios en el punto de Lagrange número 1 entre el Sol y la Tierra, que es un punto que está a 1,5 millones de kilómetros hacia el Sol? Investigamos con un telescopio las zonas, no el Sol, porque el Sol no podemos mirar al Sol, pero investigamos las zonas circundantes del Sol para ver si hay objetos que nos llegan desde esa zona. Y es ahí donde entran estas dos misiones, que son la misión de la NASA NEO Surveyor, que es esta de aquí, que se va a lanzar el año que viene, y la misión de la ESA NEOMIR, que se va a lanzar la próxima década, para hacer un trabajo similar. Se van a complementar. Y van a observar en el infrarrojo el cielo en la parte cercana al Sol para intentar descubrir todos esos objetos que nos llegan desde la zona que no podemos observar desde la Tierra. ¿Vale? Eso nos va a permitir, pues hombre, evitarnos sustos como el que nos pasó con el caso de Chelyabinsk. Muy bien. Esta era la parte que quería comentar de la parte observacional. Vamos a la parte de los cálculos, porque esa es una parte también muy, muy importante. Cuando se descubre un objeto por primera vez, Carl Friedrich Gauss, hace ya 200 años, demostró que con al menos 3 observaciones de un objeto en el cielo se podía ya calcular una órbita. Y esto, como digo, es algo ya que se demostró a principios del siglo XIX. Cuando nosotros tenemos ya al menos 3 observaciones, como digo, somos capaces de, a través de un proceso matemático,
de estimación, determinar una primera órbita. Y eso en principio nos permitiría decir, bueno, pues si yo quiero observar este objeto mañana, pues lo que hago es propagar esa trayectoria que ya conozco y voy a ver, yo calculo que tendría que estar por ahí más o menos. El problema es que como estas medidas que hemos obtenido, y en general todas las medidas, tienen pequeños errores, no son perfectas, cuando yo tengo en cuenta eso y hago el cálculo, resulta que no puedo decir con toda seguridad que va a estar ahí, sino que va a estar ahí o quizá en toda esta región, que depende el tamaño dependerá de la cantidad de medidas que yo ya he sido capaz de acumular. Muy bien, pues esa se llama la zona de incertidumbre. Entonces, si yo cojo un telescopio y observo esa zona para ver si está ahí el objeto o no, pues voy a obtener la observación y efectivamente el objeto va a estar en esa zona, pero no exactamente en ese punto nominal, sino probablemente, pues posiblemente en ese otro punto. Y aquí es donde viene esa disquisición que yo hacía anteriormente. Este punto nuevo, esta información nueva, nos permite trazar una nueva trayectoria que pasa por los puntos anteriores y por el nuevo punto. Y además, al tener más información ahora, esa incertidumbre que teníamos antes va a ser más pequeña, porque hemos sido capaces de recolectar más información. Perdonadme si es una cosa un poquito compleja, pero quería plasmar lo que sucede porque es muy importante. Y esto es lo que hacemos con el proceso de determinación orbital. Todos los asteroides que se descubren, o todos los asteroides para los cuales estamos obteniendo nueva información, les repetimos este proceso de determinación orbital para recalcular su trayectoria y recalcular esa incertidumbre que tienen. Y además, este es el primer paso. El segundo paso es, muy bien, ya tenemos un objeto, tenemos su trayectoria, lo tenemos en el catálogo. ¿Es este objeto peligroso para la Tierra o no lo es? Y esa es la segunda parte, lo que hacemos, lo que se llama el monitoreo de impacto. Imaginaos que tenemos este nuevo asteroide que hemos descubierto y que hemos calculado su trayectoria. Esto es algo que hacemos sistemáticamente para todos y a 100 años vista, en los próximos 100 años. Imaginaos que dentro de 30 años he detectado que hay un paso cercano cerca de la Tierra. Entonces, lo que hacemos es, cogemos no solamente esa trayectoria, sino su incertidumbre, y la llevamos también a 30 años, a ese paso cercano. Y aunque resulte que el objeto en esa trayectoria nominal no impacte con la Tierra, puede darse el caso de que hay una región de esa zona de incertidumbre que sí esté interceptando la Tierra. Lo que nos está diciendo este proceso es que si el objeto hubiera estado aquí, en esta región inicialmente, probablemente acabaría impactando la Tierra. Con lo cual, eso es lo que nos permite a nosotros, a través de este proceso matemático, determinar cuál es la probabilidad de que este objeto impacte con la Tierra, calculando cuál es el tamaño de esta zona en comparación con con la región completa. Y esto es lo que hacemos también sistemáticamente con todos los asteroides que descubrimos. Y toda esa información no es información que escondemos, la publicamos en un sitio que ahora comentaré. Pero antes de eso quería también comentar que a la hora de caracterizar ese riesgo tenemos una escala, que se llama la escala de Turing, que es una escala parecida, en cierta medida, a la escala, por ejemplo, que mide la potencia de un terremoto, a la que mide la potencia de una tormenta tropical, con la diferencia de que, aparte del nivel de energía asociado a ese evento, tenemos que poner también una variable, que sería esta coordenada aquí vertical. Tenemos también que tener en cuenta la probabilidad de impacto, que es una variable adicional que no se tiene en cuenta con los otros procesos de los que he hablado. En fin, no quiero entrar en mucho detalle, pero quiero simplemente transmitir el hecho de que esta escala de Turing nos permite, para un asteroide que sea peligroso, colocarlo en una región aquí y decir cuál es el nivel de riesgo, más o menos subjetivo, porque es una escala, digamos, para comunicación, no es una escala científica, que nos permite atribuirle un riesgo. Si es 0, pues no son peligrosos, y evidentemente si es 10, son objetos muy grandes y con una probabilidad de impacto muy alta. Y bueno, esto también lo calculamos para todos los objetos. De tal manera que, como digo, toda esta información no es información que mantengamos. Recordaréis a lo mejor algunas películas en las cuales pues, esta información siempre se mantiene en secreto, hay 2 astrónomos que conocen la información y el gobierno y no se lo dicen a nadie, en fin, no. Esta información es pública, la hacemos pública tanto nosotros como la NASA, que hace cálculos muy parecidos, y se publica en un sitio web que os voy a poner ahora para que lo veáis. Este es el nuestro de la ESA,
También tenemos un boletín mensual en el cual hablamos del tema de los asteroides que sean relevantes. Y el sitio web, y perdonadme, no se ve muy bien, pero bueno, si ponéis en Google NEO-ESA os va a salir, pero bueno, aquí lo tengo, neo.ssa.esa.int. Entráis aquí y toda esa base de datos de 41.000 asteroides, con sus elementos orbitales, con sus propiedades físicas, con la lista de riesgo, con la lista de pasos cercanos, está disponible. Y para cualquier objeto de la base de datos, pues podéis acceder a toda la información que hemos sido capaces de obtener y de derivar con la información que tenemos. También tenemos un montón de gráficos que se pueden sacar de los asteroides, cómo se mueven en sus órbitas, en fin, un montón de información. Y luego, como uno de nuestros productos principales, pues la lista de riesgo de la que estaba hablando, en la cual ahora mismo, perdonadme que no lo he mencionado, pero como comentaba antes, a día de hoy tenemos 41.740 objetos, 124 son cometas, por eso no hablo mucho de los cometas porque son mucho menos que los asteroides, y tenemos unos 1.980 en la lista de riesgo, que es la que digo que es aquella en la cual los objetos hemos visto que tienen una pequeña probabilidad de impactar con la Tierra. La buena noticia es que todos los objetos que están allí tienen la escala de Turing, esta TS que pone aquí, igual a 0, con lo cual no son un peligro. O sea, de esos 41.000 objetos, aunque tenemos 2.000 casi en esta lista, no nos preocupan demasiado porque tienen una escala mínima de riesgo. Este es el momento en el cual el objeto que el año pasado, recordáis que estuvo en las noticias, el 2024 YR4, tuvo un valor de la escala de Turing mayor que 0, llegó, aquí estaba en 1 en este momento que dice esta impresión, pero llegó hasta 3. Fue el caso más importante de los últimos 20 años. Y gracias a que obtuvimos más observaciones y fuimos capaces de alargar el arco observacional suficientemente, conseguimos eliminarlo de la lista de riesgo. Muy bien. Vale. Pues eso es lo que se refiere a cálculos. Y ya por último, y espero que no esté siendo demasiado intenso, a ver cómo vamos de tiempo, voy a hablar de la mitigación, de cómo combatiríamos esa amenaza en el futuro. Y aquí lo que sí quiero empezar mencionando es que la cooperación internacional es importantísima. El problema de la defensa planetaria no es un problema de un país, no es un problema de una región. Generalmente, cuando descubrimos estas posibilidades de impacto, hay una zona que llamamos corredor de impacto que afecta a un montón de países. Entonces, la coordinación internacional es fundamental. Y esto fue entendido muy pronto por Naciones Unidas, a principios del siglo XX. Se estableció un grupo de trabajo dentro del comité sobre la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre, que se llama COPUOS, están en Viena, y establecieron este grupo de trabajo número 14. Ya sé que el nombre no es muy sexy, que digamos, pero bueno, es el que tenían. Y estuvieron estudiando durante 12 años qué medidas tomar para poder alcanzar cierto nivel de coordinación internacional cuando este tipo de problemas sucedieran. En la conclusión, o en la recomendación al cabo de esos 12 años, en 2013, curiosamente coincidiendo con el impacto de Chelyabinsk, el mismo día, fue muy curioso, hicieron una recomendación para crear dos entidades distintas. El IWA, bueno, perdonadme, lo pronunciamos en inglés, y el SamePage. El primero es la Red Internacional de Aviso de Asteroides. Este primer grupo es un grupo que asocia a observatorios, centros de cálculo, agencias espaciales como la ESA y la NASA, y estos nos preocupamos de caracterizar el riesgo y de descubrir asteroides, caracterizar el riesgo y hacer esas tareas de las que hablamos hace un momento. Mientras que el segundo grupo, el SamePage, que es el grupo consejero, bueno, el grupo consejero para planificar misiones espaciales, solamente agrupa a las agencias espaciales y se activa cuando hay que pensar en qué solución plantear para un problema en particular, para un asteroide que sea problemático para la Tierra, ¿vale? Entonces, como digo, son dos agrupaciones que se crearon en 2014 tras la recomendación del año 2013 de Naciones Unidas, y hemos estado funcionando desde entonces, creando protocolos, reuniéndonos para ejercitarnos, hacer ejercicios internacionales y crear una serie de, como digo, protocolos de actuación
que pusimos, por ejemplo, en marcha el año pasado con el caso de 2024 YR4, que cuando se supone una serie de umbrales de riesgo, pues tenemos que informar a Naciones Unidas, a los países involucrados, para que ese riesgo sea conocido y también informar a la sociedad de que un determinado asteroide supone un riesgo para el planeta. Si llegara el momento en el cual un objeto fuera a impactar con la Tierra, tenemos que hacer algo. Y entonces aquí es donde ya entran medidas como, por ejemplo, misiones espaciales que nos permitirían afrontar ese riesgo. La primera sobre la que hemos trabajado es lo que llamamos impactador cinético. Esto se basa en una especie de billar cósmico. Lanzar un objeto para impactar contra el neo que supone un peligro e intentar desviarlo. Otro método sería utilizar artefactos explosivos, enviar una bomba allí, del tipo que sea, probablemente nuclear, y hacer que explote cerca para proyectar toda esa energía y desviarlo. Esto a los americanos les encanta. Este método les pone a cielo. Y luego hay métodos mucho más sutiles, pero que nos permiten tener un control muy fino del cambio en la trayectoria del asteroide. Y aquí hay, por ejemplo, un método que se llama el tractor gravitacional, que es utilizar la gravedad para ir tirando poquito a poco del asteroide, teniendo un cuerpo masivo cerca y tirando, o sea, un satélite masivo e ir tirando. Y otro que nos gusta mucho y que estamos empezando a promocionar, que es mandar un satélite que tenga un sistema de proyección de iones, una especie de plasma, y envíe ese plasma, mande ese plasma al asteroide, lo proyecte, para que con una especie de soplido lo vaya cambiando la trayectoria. Es un método muy sutil, pero que si tenemos tiempo suficiente, o sea, unos cuantos años, es un método muy efectivo y que nos permite tener un control completo sobre la deflexión, que no tendríamos con estos métodos un poco más con más samba, ¿no? Vale. ¿Cuándo utilizaríamos cada método? Está este gráfico, que no quiero entrar en mucho detalle, pero sí lo voy a explicar un poquito. Nos representa, en función del tamaño que tendría ese objeto que viene hacia la Tierra y el tiempo que tenemos de aviso, en años, qué método tendríamos que utilizar. El acuerdo internacional es que si el objeto es menor de 50 metros, haríamos lo que pone aquí defensa civil, que sería evacuar la zona de impacto y dejar que impactara. Ya sé que suena un poquito fuerte, pero hemos calculado que no merecería la pena enviar una misión espacial para este tipo de impacto. El área de afección sería restringida y podríamos aceptar ese impacto. Si el objeto es un poquito entre 50 y 200 metros y tenemos hasta unos 20 años de edad, podemos utilizar métodos de impacto cinético. Cuando tenemos más de 20 años, sí que ya podemos empezar a pensar en utilizar esos otros métodos sutiles para cambiar la trayectoria, porque necesitamos mucho tiempo para actuar. Y ya, en caso de que el asteroide fuera muy grande, por encima de los 500 metros, ya habría que recurrir a métodos más expeditivos, como el tema de los métodos explosivos. Pero la ventaja ahí es que sabemos que estos cuerpos los conocemos casi todos y no suponen un peligro. Pero nunca se sabe. Vale. Ya para ir acabando, me gustaría comentar unas cuantas misiones. Aquí en Europa fuimos de los primeros, y aquí en España en particular, en proponer una misión de defensa planetaria. Y me siento muy orgulloso de poder decir que la compañía en la que estaba en aquel momento, que era Deimos Space, le propusimos a la ESA una misión que se llama Don Quijote. Una misión que fue la primera que proponía el uso de un impactador para testear ese método de impacto cinético. El gráfico es un pelín complejo, pero bueno, se sale de aquí de la Tierra, mandamos para hacer un sobrevuelo de la Tierra, bueno, para separar los dos satélites que enviamos en esa misión. Uno iría a una trayectoria para encontrarse con el asteroide e investigarlo, y el otro, por una serie de juegos de dinámica espacial, llegaría a impactar al asteroide. Aquí hemos representado al Quijote, mientras uno estudia, el otro impacta, y hacemos con esta misión planteamos un experimento de impacto cinético. Por desgracia, bueno, pues esto lo planteamos en el 2002, lo estuvimos estudiando hasta el año 2007, y como todavía no había un programa específico, recordaréis que dije que el programa de defensa planetaria empezó en 2009, pues el proyecto se quedó ahí en 2007 y no pudimos continuarlo. Pero
sí que puedo decir que fue el precursor de lo que vino después, que fue una colaboración entre la ESA y la NASA, que son la misión DART-HERA. DART, probablemente lo recordéis, fue una misión que mandó la NASA en el año 2021 y que impactó contra un asteroide en septiembre de 2022. Fue un experimento súper exitoso. De hecho, bueno, la idea era coger un sistema binario en el cual había un asteroide principal de aproximadamente 900 metros de diámetro y uno secundario que tenía unos 160 y orbitaba al otro. Entonces, el concepto era impactar al secundario y ver en cuánto cambiaba su órbita alrededor del primario. Y cambió de 12 horas a 11 horas y media. Se cambió media hora el periodo orbital, lo cual fue un experimento súper exitoso, como digo. Y bueno, aquí me gusta poner este vídeo, que es el vídeo de las últimas horas puestas a cámara rápida, de la sonda DART. Aquí está Didimo, que es el asteroide grande, y Dimorfo, que es el pequeño, y cómo va haciendo las últimas correcciones de trayectoria. Hay que pensar que el satélite se está moviendo a 6,1 kilómetros por segundo para impactar contra el secundario, y ese sistema de guiado, navegación y control fue súper preciso, consiguió impactar en todo el centro del binario y hacer que el experimento fuera a su pesar, porque evidentemente se destruyó, pero consiguió un impacto muy efectivo en el asteroide. Y como digo, esta ha sido la primera prueba de un impactador cinético. La contribución de la ESA a este concepto es mandar el orbitador. Ese orbitador, que va a llegar a final de este año, se lanzó en octubre de 2024, y va a llegar en octubre de este año para estudiar qué es lo que sucedió en realidad. Porque claro, el impacto lo vimos inmediatamente, pero no desde fuera y muy lejos desde la Tierra. Entonces, con la sonda aérea de la ESA vamos a llegar allí y vamos a estudiar con todo el detalle posible qué es lo que le pasó al asteroide, cómo se redistribuyó la masa, cuánta masa fue inyectada, en fin, toda una serie de parámetros que nos van a permitir caracterizar de una manera precisa el éxito de este experimento. Y ya para acabar, un par de transparencias más, para hablar de las futuras misiones que tenemos en cartera. Para la siguiente misión me gustaría recordar el hecho de que en el año 2029 va a pasar algo histórico. El 13 de abril de 2029, que por cierto es viernes 13, nosotros como no somos británicos, viernes 13, yo no, esto a lo mejor, pero el asteroide Apophis va a pasar a una distancia menor que los satélites geoestacionarios. Y además va a ser visible a simple vista. Esto es un hecho histórico porque, que sepamos, esto no ha sucedido en los últimos miles de años. De hecho, un suceso como este ocurre aproximadamente entre 5.000 y 10.000 años, una vez cada 5.000 o 10.000 años. Entonces, y además en Europa vamos a ser muy digamos, afortunados, porque lo vamos a poder ver nada más caída la noche, a eso de las 10:30, 11 de la noche. Vamos a ver ese punto que atraviesa el cielo y que es este asteroide de 350 metros pasando a esa distancia tan pequeña de la Tierra. Con el fin de estudiar este hecho de cerca, la ESA está planteando una misión que se llama Ramses, que ha sido aprobada y que va a ser lanzada en el año 2028 para que llegue justo en 2029 y acompañe a Apophis en todo ese paso cercano por la Tierra y analice en detalle qué tipo de interacciones va a sufrir por el hecho de que va a pasar muy cerca de un cuerpo muy masivo como el que es la Tierra. Entonces, estamos construyendo la misión, la vamos a lanzar en 2028 y nos va a permitir analizar en detalle esos aspectos que va a sufrir el asteroide cuando pase cerca de la Tierra. Y no solo eso. Las Naciones Unidas hace 1 año y medio decidió, debido a esta efeméride tan particular, declarar el año 2029 como el año internacional de la concienciación sobre los asteroides y de la defensa planetaria. Recordaréis probablemente que el año 2009 fue declarado que fue la conmemoración del 400 aniversario del uso del telescopio para analizar con fines astronómicos. Se declaró el año internacional de la astronomía.
no creo que tenga tantísimo alcance como eso, pero se pretende que con esta iniciativa de Naciones Unidas, el año 2029 sirva para promover las actividades de defensa planetaria y llevar a la sociedad esta información y que seamos más conscientes de que, a ver, sin entrar en dramatismos, pero llevar la información para que la gente sepa que hay un riesgo, que tenemos que estar preparados, que una vez que tenemos este conocimiento no podemos, digamos, apartarnos y decir esto no me afecta a mí. Tenemos que dedicar una serie de recursos mínimos que nos permitan estar preparados por si en el futuro tenemos que enfrentarnos a este riesgo, que por otro lado es de los pocos riesgos naturales que sí podemos prevenir, ¿vale? No se pueden prevenir volcanes, no se pueden prevenir terremotos, de momento, pero este se puede prevenir. Y con esto acabo ya y simplemente quería recordar un par de puntos clave que me gustaría que os llevarais a casa. El primero es que, creo que ha quedado claro, que vuestra agencia espacial, que es la Agencia Espacial Europea, tiene a una serie de personas dedicadas a investigar este riesgo, a preocuparse por él e intentar poner planes que permitan enfrentar ese riesgo. Y por otro lado, que se entienda ese riesgo, que se entienda que si bien es verdad que hemos sido capaces de estudiar y analizar esos 41.000 asteroides, todavía queda mucho trabajo por hacer y que hay que descubrir y ver y catalogar un montón de objetos. Y yo creo que con ese par de ideas que os llevarais a casa hoy, ya me sentiría satisfecho. Pero bueno, evidentemente os he contado muchas más cosas y espero que os haya sido de interés y que os haya interesado. Así que bueno, muchas gracias. Hola, bueno, vamos a entrar. Gracias, Juan Luis, por la excelente charla. Vamos a hacer el turno de preguntas con la mecánica virtual. Ya tenemos aquí manos levantadas. Hola, buenas tardes. Hola. Estupenda charla, ha sido muy buena, muy buena. Muchas gracias. A ver, yo tenía una pregunta y era referente, bueno, te he puesto el ejemplo al principio de los asteroides que se han estrellado pequeñitos y tal, que eran de roca o de metal. Yo quería saber si en base a la composición o a la forma, digamos, varía tanto la trayectoria o la estrategia de mitigación, es decir, si influye en algo o solo es, digamos, la gráfica que ha puesto del número de años y el tamaño. Y aparte, si hay más tipos de composición, aparte de roca y metal, que se han detectado. Me refiero como componente primario, digamos. Sí, no, la pregunta es compleja en el sentido de que ha apuntado muchas cosas y es cierto, sí, hay muchísimas composiciones diferentes. Cuando se creó el sistema solar había mucho material de diferentes, digamos, fuentes. Entonces hay muchos asteroides que mezclan, que son a lo mejor roca, o son silicatos, son carbonáceos, son metálicos, o que incluso son mezclas de diferentes cuerpos, con lo cual nos encontramos tipologías que son de lo más variadas. Y como decía antes, tanto en composición, como en tamaño, como en forma. O sea que, digamos que el espacio de soluciones es enorme, nos podemos encontrar de casi todo. Y por eso, cuando hacemos todos estos estudios, y sobre todo cuando hacemos ejercicios de mitigación del riesgo, nos ponemos siempre en la peor situación, que es en la de desconocer muchos de esos datos sobre un objeto que va a impactar con la Tierra y ponernos en el peor de los casos, que sería, por ejemplo, que fuera metálico, que tuviera una densidad muy alta, para ver cuál es el peor caso, y luego estudiamos también otra serie de gradaciones en posibles resultados de impacto, según si el cuerpo ya no es metálico, es rocoso, de tipo de silicatos o de tipo de carbonáceo, o lo que sea. O sea que, por desgracia, cuando uno observa estos puntitos en movimiento en el cielo, generalmente solo podemos inferir la trayectoria. Es muy difícil inferir el tamaño, y ya no hablamos de composición, forma, en fin, es muy complicado. Se requieren muchos estudios adicionales cuando hay un objeto realmente de interés para poder caracterizarlo de manera plena y que podamos ser capaces de aseverar cuál es el riesgo real que supone para la Tierra. Bueno, gracias por la información que tenemos aquí de esta defensa. Pero me gustaría un poco saber si alguno se escapa a nuestro ¿qué porcentaje tenemos de que caiga en una determinada área? Correcto.
luego otra duda que me aparece es que yo veo las fotografías y siempre aparece un círculo. Entonces, yo entiendo que cuando viene este meteorito, este meteoro, este asteroide, viene inclinado. Y lo que nosotros, yo esperaba ver surcos y lo que veo es impactos como perpendiculares a la superficie de la Tierra, ¿no? Esa es otra duda que tengo. Y luego me gustaría también conocer, aquí hay en la zona de Alhama, por lo visto, hay un asteroide que creo que cayó hace miles de años. Entonces, ¿qué procesos hay para la confirmación de que es un asteroide y en qué sitios podemos analizar lo que tengamos allí? Si hay alguno en Europa, si es en Roma, o hay que ir a Estados Unidos, hay que ir a la ESA, por ejemplo. Vale. Vale. A ver si me acuerdo de las tres. Vale, empezando por esta última. Bueno, yo no soy geólogo, con lo cual puedo decir muchas tonterías, no voy a decir muchas cosas sobre esto. Sé que, evidentemente, y de hecho aquí en la Universidad de Almería me parece que hay un geólogo que fue el que estudió este cráter que se postula que hay aquí en Almería. Hay una serie de parámetros geofísicos que permiten analizar el terreno y ver que hay una serie de signos que efectivamente indican que no son signos muchas veces fáciles de interpretar, pero permiten inferir que ahí hubo un impacto. Otras veces es más obvio, si ves un cráter claramente claro, pues puede ser volcánico o de impacto, y ya ahí se determina. Aquí en Europa, en España, quitando este de Almería, que yo sepa no hay ninguno. Yo en Alemania vivo muy cerca de uno, a 1 hora y media, hay uno muy famoso que es el cráter Ries, que fue un impacto de un asteroide de 1 kilómetro y generó un cráter de unos 20 kilómetros de diámetro y impactó hace unos 15 millones de años. Y es un cráter muy famoso porque fue uno de los primeros que permitió entender muy profundamente la dinámica de impacto. Se hicieron muchísimos estudios y se pudo analizar en detalle. Hay un museo muy cerca del cráter, en este cráter en Alemania, y que merece mucho la pena visitarlo. O sea que si interesa el tema, yo recomiendo mucho visitar ese museo y visitar el cráter de impacto. En Europa luego hay muchos en el norte de Europa, en Finlandia, en los países bálticos, hay muchos cráteres de impacto porque es una parte de la corteza terrestre muy antigua y que ha preservado muchos de esos cráteres. Y luego, el hecho de que la forma sea redonda independientemente del ángulo de impacto es un tema que se ha estudiado bastante y efectivamente es muy curioso, pero lo que sucede es que independientemente del ángulo de impacto, lo que sucede es que hay un punto físico en el cual se libera un montón de energía independientemente de la dirección de impacto. Y como es un punto en el cual de repente hay una liberación, digamos, multidireccional de energía, suele ser más o menos isótropo, o sea que el resultado es más o menos igual en todas las direcciones independientemente de la dirección de impacto. Y la primera pregunta, no me acuerdo ya, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Porcentaje? El porcentaje que teníamos de seguridad de que podría caer en una cierta área. Vale. Sí, eso forma parte de los cálculos que hacemos y cuando vemos que hay una cierta probabilidad de impacto en la Tierra, calculamos lo que llamamos corredor de impacto y según vamos obteniendo más observaciones, si ese objeto va realmente a impactar con la Tierra, lo que vamos a ver es que esa zona se va haciendo cada vez más pequeña, porque con esa información estamos acotando cada vez más la zona donde va a caer y ya cuando tenemos suficiente información vamos a ser capaces de precisar exactamente dónde va a caer. No es un proceso inmediato, pero según vamos acumulando información vamos acotando cada vez más esa región y ya al final seríamos capaces de decir si va a caer en tierra, va a caer en el mar, pero siempre en esa zona inicial del corredor de impacto. Es que depende del caso. Generalmente, claro, por ejemplo, en el caso del año pasado, del 2024 YR4, con un 3% que llegamos de probabilidad de impacto, ese corredor de impacto recorría media Tierra. Era muy fino, iba desde del norte de Sudamérica, atravesaba el Atlántico, atravesaba África y llegaba hasta la India. Si ese objeto realmente hubiera impactado con la Tierra, 4 años después, porque era un asteroide que tiene un periodo de 4 años, habríamos sido capaces de acotar muchísimo más en detalle dónde habría impactado. Pero habríamos tenido que esperar bastante más tiempo para poder acotarlo. Buenas tardes, Juan Luis. Enhorabuena por la ponencia.
transmitir la admiración a esos técnicos que se dedican a observar esas manchitas, porque los que nos dedicamos a la observación y a la astrofotografía, vemos esa miríada de satélites que nos entorpecen la observación y tiene que ser un trabajo impresionante. La pregunta es, ¿hay algún tipo de estrategia para intentar disminuir esa basura o esa contaminación de los satélites? No, es una muy buena pregunta. Por desgracia, bueno, y sabéis perfectamente que va a ir a peor porque cada vez se están lanzando más y hay hasta alguna previsión de lanzar un millón de satélites. Bueno, hay algoritmos, sabemos que las imágenes se suelen ver contaminadas justo en la puesta de sol o al amanecer porque es cuando realmente hay una reflexión de la luz solar. Entonces, pues no, muchas veces es simplemente aplicar algoritmos que eliminen esos objetos de las imágenes y podamos luego procesar las imágenes, pero evidentemente es un problema y cada vez va a ser un problema más acuciante. No hay mucho que se pueda hacer mientras no seamos capaces de convencer a los operadores de satélites de que hay que alcanzar un consenso sobre la cantidad de satélites que tiene que haber en el espacio, lo cual es bastante difícil. Hola, felicidades por la charla, Juan. Y yo lo que te quería preguntar era, por curiosidad, ¿cuántas noches puede durar lo del asteroide que pasa por la Tierra, Apophis, la misión ERA? Ah, la misión Apophis. Sí. Vale, bueno, el paso va a ser la noche del 13 de abril, unos minutos, va a pasar por el cielo, o sea que no. Pero la misión en sí se va a encontrar con el asteroide un mes antes y va a volar información con el asteroide por al menos 6 meses. O sea que va a estar un periodo de aproximadamente 7-8 meses volando información con Apophis y estudiando todo lo que le pueda suceder durante el paso cercano con la Tierra, antes y después. Hola, buenas tardes. Hemos oído en otras charlas el interés creciente que hay por los metales y los materiales que hay en los asteroides, incluso pensando en extraerlos de alguna forma. Esto, si se llevara a cabo, ¿cómo podría afectar a las trayectorias o no los afectaría en absoluto? ¿O sería otra vez otro tipo de basura distinta a la que tenemos ahora? Sí, es una pregunta muy interesante, la verdad. Y es un tema del que se está hablando muchísimo, ¿no? La minería espacial. A ver, en principio no tendría por qué haber un cambio en la trayectoria de los objetos. Lo que se trata es de ir allí, recoger material y traerlo a la Tierra o llevarlo a algún sitio de que sea de interés. Y en principio no tendría por qué afectar a la trayectoria del objeto. Ahora, si hubiera algún tipo de afectación, evidentemente habría que tener cuidado de no hacer ningún tipo de cambio en su trayectoria que pudiera implicar un riesgo para la Tierra. Pero en principio no debería haber mucho problema en ese sentido. Buenas noches. Hola. El cinturón de asteroides, ¿por qué no se llegó a completar como planeta? ¿Y cuántos de estos asteroides que andan por aquí cerca se escapan anualmente cerca de la Tierra? Una pregunta difícil porque, claro, en los últimos 20 años ha habido estudios bastante sesudos para tratar de entender cómo ha sido la evolución del sistema solar desde su creación hace más de 4.500 millones de años. Y los resultados, no sé si han oído hablar del modelo de Niza o de modelos de evolución del sistema solar, son absolutamente impresionantes. En el sentido de que uno se piensa que el sistema solar ha tenido esta configuración desde su creación. Y no es así. Resulta que, no quiero entrar mucho en detalle porque es un tema que da para bastante, pero se sabe que desde la creación del sistema solar, tanto Júpiter como Saturno, y también los planetas exteriores, han tenido una evolución bastante dramática de movimiento en el sistema solar. Se han aproximado al Sol, se han alejado, han entrado en resonancia. Entonces, eso ha hecho que mucha parte del material que había primigenio, que no había coalescido para formar cuerpos mayores, se viera sometido con el paso de los millones de años a montones de fuerzas, que mucho material fue expulsado del sistema solar, otro mucho material debido a la interacción gravitatoria no se le permitió agregarse para formar cuerpos más grandes, y ahí el principal culpable ha sido Júpiter, que en ciertas zonas del sistema solar ha tenido tal influencia que ha evitado que, junto con esta evolución compleja del sistema solar, ha hecho que se evite que en esa zona se formara un cuerpo masivo.
no es un tema fácil de explicar porque, como digo, la evolución del sistema solar es bastante más compleja de lo que inicialmente pensábamos que habría sido. Hola, buenas noches. En primer lugar, darle las gracias por la magnífica charla y tengo un par de dudas. La primera es, tras el éxito de misiones de prueba como la DART de la NASA, que tengo entendido que se pueden desviar asteroides con décadas o incluso algunos años de antelación. Mi pregunta es, ¿hay algún protocolo de emergencia en el caso de que se pueda detectar un asteroide de gran tamaño, pero en meses? Y la segunda sería si se está trabajando o se contempla que haya tecnología nuclear de impacto en caso de emergencia. Bueno, tengo que dar una mala noticia. Como nos encontremos con algo con unos pocos meses, no, en fin, no quería decirlo, pero ya que lo habéis preguntado. Sí, por desgracia, es muy complicado desviar algo que ya está en dirección de impacto y a los pocos meses es una masa típicamente grande, con una mucha velocidad, y aquí el parámetro del tiempo de aviso es fundamental. Por eso, cuanto antes descubramos nuestros objetos, cuanto antes que los tengamos catalogados, en mejor modo estaremos de poder combatir ese riesgo. Y hablando del tema nuclear, sí, como decía antes, a nuestros amigos, a nuestros colegas norteamericanos, este tema les expone bastante. Entonces, y tienen la tecnología, entonces sí que han hecho estudios más serios de cómo desplegar en el futuro posibles satélites que no solo lleven un dispositivo nuclear, sino que lleven varios y los vayan haciendo detonar por fases para ir viendo cuál es la evolución del cambio en la trayectoria según se va haciendo detonar diferentes dispositivos, ¿no? Porque si uno hace detonar la posibilidad de que a lo mejor se fragmente el objeto o que toda la deflexión no se aplique tal y como quieres, pues eso hace que luego la deflexión no sea tan eficiente como uno querría. Entonces convendría hacerlo por fases para que fuera mucho más efectivo, mucho más controlable. Muy buenas, Juan Luis. Como todo, enhorabuena por la charla. Una cosa también, la voz de Ben Affleck que tienes también muy bien para la charla. No sé si te lo ha dicho alguien, pero del doblador de Ben Affleck. Aparte de eso, bueno, me vienen muchas cosas a la cabeza, muchas preguntas, pero voy a tirar por lo mío. Has comentado el uso de la inteligencia artificial para la detección de movimiento y todo eso. Entonces, me vienen dos cosillas al respecto. Primero, ¿hasta qué punto se está incorporando la inteligencia artificial en la investigación? Y por otro lado, también, de cara ya a más futuro, la computación cuántica, por ejemplo, que ya nos permite... Se ha hablado mucho de cálculo probabilístico, ¿no? Porque está la observación, pero también hay un cálculo previo o posterior de probabilidades de sucesos. Entonces, la computación cuántica, de luego, va a ser un avance bastante grande en todo eso por la propia definición de la física cuántica, ¿no? ¿Se espera eso? O sea, eso se está esperando para que ya sea tangible, aunque ya hay experimentos, ya hay resultados, pero todavía lógicamente no está a nivel comercial, no está asequible. ¿Pero se espera eso? ¿Se tiene planificado en mente lo que sea? A ver, el uso de inteligencia artificial sí, o sea que, de hecho, te digo, sobre todo al tema del proceso de imagen. Va a ser fundamental el ayudarnos a detectar objetos, entrenar algoritmos para que sean capaces de distinguir objetos que son muy tenues o que tienen una traza muy larga o que, en fin, una casuística compleja que complica mucho los cálculos y que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo y se está trabajando mucho en ello. Con respecto al tema de la computación cuántica, no lo sé, no se está hablando mucho del tema todavía. No digo que no tenga aplicación en el futuro, pero de momento en nuestro ambiente de trabajo no se ha tocado mucho el tema y no excluyo que tenga una posible aplicación, pero de momento no hay mucho al respecto. Vale, bueno, por aquí arriba. Buenas noches, Juan. Lo primero, pues agradecer y darte la enhorabuena por esta charla. Y lo que te quería preguntar es que en este caso de que, pues si la Tierra estuviese en peligro de ser afectada por un tipo de asteroide, ¿qué acuerdo hay a la hora de poner un plan, sobre todo en el tema económico, de que si hay algún problema con ciertos países a la hora de poner un programa tanto nuclear o como cinético? Y también quería preguntarte como
a mí me gustaría en un futuro pues, estudiar algo relacionado con la ingeniería espacial, que cómo ha sido tu experiencia a la hora de encontrar trabajo en tus primeros años. Vale. Bueno, la primera es una pregunta, como todo cuando tiene que ver con temas políticos, compleja, porque si bien es verdad que a la hora de tomar decisiones de nivel técnico, todas estas discusiones que hemos tenido en estos grupos de trabajo, en I1, en SamePage, somos ingenieros, somos científicos, somos gente bastante, digamos, práctica, y las discusiones, digamos que casi siempre llegan a algo, llegan a un término. Cuando ya nos metemos en el tema de la respuesta como tal, pues claro, es más complicado, porque ya depende de los recursos que se tienen, de si te afecta o no te afecta, si a un país determinado le va a afectar o no le va a afectar, si tiene la buena voluntad de querer cooperar para ayudar a un país que no es el suyo a la hora de enfrentar ese riesgo. Y he de decir que muchas de las discusiones que estamos teniendo en los últimos años, estamos involucrando a políticos, estamos involucrando a periodistas, estamos involucrando a agentes de la sociedad civil para que esas discusiones se empiecen ya a tener y se pueda empezar ya a tener una base jurídica que permita, hemos involucrado también a abogados, para que se empiece a tener ese tipo de discusiones y se pueda empezar a desarrollar un corpus jurídico que permita dar respuesta a ese tipo de cuestiones. Pero la cosa está todavía bastante verde. Pero bueno, se está empezando a trabajar sobre ello. Y respecto al tema de la carrera, bueno, pues a ver, yo lo que siempre he dicho es que la pasión por el tema cuenta muchísimo, el moverse mucho, aprender, controlar el inglés es fundamental hoy en día, buscar oportunidades. Yo trabajo a diario, todos los años me llegan montones de currículums de gente en toda Europa que quiere trabajar en estos temas y se ve que la cultura de moverse, de buscar oportunidades, a la postre sí es muy importante. Entonces, hay muchas oportunidades que la ESA ofrece para hacer prácticas, para hacer con becas, que muchos entes de investigación internacionales ofrecen. Entonces, estar pendiente de todo eso e intentar solicitar todo lo máximo posible para intentar enganchar cosas e ir construyendo una carrera es fundamental. Así que, bueno, diría, mucha pasión, controlar idiomas, en inglés en particular, y ir intentando de enganchar oportunidades y estar muy pendiente de lo que pasa a nivel internacional para intentar acceder a esas posibilidades. Y luego tener una carrera técnica, evidentemente, eso lo doy por sentado. Hola, aquí. Sí. Que muchísimas gracias por la charla y que quería preguntar que cómo se tiene en cuenta el efecto Yarkovsky y que si preocupa al astrónomo. Vaya. Bueno, es un tema así. El efecto Yarkovsky es un efecto térmico que se produce en los asteroides por el efecto de que cuando están girando le llega la radiación solar y al girar esa radiación solar, ese calor lo liberan en una dirección distinta. Esa liberación de calor produce una pequeña fuerza mínima que tiene efecto en millones de años. O sea, no es un efecto que se note muy rápidamente, pero que con millones de años de acción pues acaba teniendo un efecto. Entonces, bueno, es un efecto que nosotros tratamos de monitorizar, tratamos de evaluar. Lo que pasa es que, claro, como nosotros nos preocupamos generalmente de los efectos a 100 años vista, no es un efecto que a la postre sea muy relevante para nosotros. Es un efecto que a nivel dinámico nos interesa conocer, pero que no tiene una influencia a 100 años vista que sea relevante para nosotros. Pero ya digo, sí es un efecto que estudiamos y que tratamos de caracterizar cuando estudiamos un objeto. Juan, pues nada, muchas gracias por la charla. Decirte que ha hablado de la ESA y de la NASA, pero los chinos tienen aquí también algún papel relevante, y en qué posición está España ahora mismo colaborando con el tema. Bueno, los chinos hasta este momento han estado bastante en segundo plano. Es verdad que en otros temas han estado muy activos, la conquista de Marte, la conquista de la Luna, pero en defensa planetaria no han hecho demasiado. Pero es verdad que estamos viendo un cambio muy importante en el país a este respecto, porque se están interesando muchísimo, están queriendo entrar en foros internacionales, están queriendo participar en SamePage y en I1, y se nota que están queriendo participar más activamente. Entonces,
Hasta donde yo sé, muy recientemente han establecido formalmente una oficina de defensa planetaria y están empezando a carburar, empezando a hacer cosas. O sea que es posible que dentro de poco veamos más actividad por su parte en este sentido. Y en cuanto a España, bueno, en España, pues, España, a nivel de espacio en general, ha tenido un rol muy importante en los últimos 20 años. Hemos ido incrementando ese rol poco a poco. En esta última reunión ministerial del año pasado, a final del año pasado, bueno, un paso atrás, la ESA se financia cada 3 años. Cada 3 años se reúnen los ministros del sector y ponen el dinero, ponen el presupuesto para los próximos 3 años. La última vez fue en noviembre del año pasado. Y en esta ronda de financiación del año pasado, para estos 3 años que vienen, España aumentó sustancialmente su contribución a la ESA. Con lo cual, he de decir que España ha pasado de ser el 6º contribuyente, me parece recordar, al 4º. Así que, bueno, digamos que España está queriendo poner mucho más carne en el asador, y el hecho también de poner en marcha finalmente, después de muchos años que lo estábamos pidiendo, una agencia específica espacial, que como sabéis la sede está en Sevilla, ha sido también una apuesta muy importante para promover las actividades en el sector en España. Sí, una última pregunta. ¿Perdón? Pues una arriba y este caballero y ya tenemos que parar. A ver, arriba. Buenas. Nada, habéis comenzado cuando has enseñado las fotos de los cráteres que han dejado distintos asteroides en la corteza terrestre. Me ha surgido la pregunta de que cuando nosotros encontramos un cráter en el territorio, nosotros ¿qué métodos se pueden usar para demostrar que eso ha sido causado por un objeto interestelar o no? Bueno, perdóname, pero no te voy a poder responder a esa pregunta muy bien, porque como digo, no soy geólogo. Me encantaría ser capaz de responder a esa cuestión, porque a nivel profesional también es un tema que me interesa, pero no tengo esa formación. Sé que hay una serie de indicadores. Muchas veces hay que taladrar el terreno para ver qué materiales se han formado ahí. Hay que mirar al microscopio los materiales para ver si hay indicaciones de que ha habido material sometido a unas presiones y a unas temperaturas muy altas, y eso se ve al microscopio viendo el material. Hay ciertas formaciones geológicas que se llaman conos no recuerdo el nombre en español, shattered cones se llaman en inglés, que son formaciones geológicas macroscópicas que te permiten en algunos casos determinar que eso es una estructura de impacto. Pero como digo, este conocimiento del que te hablo es un conocimiento ya por interés personal, no tengo información en ese sentido y no puedo decirte mucho más sobre ese tema. Es un tema muy interesante y es un tema que tiene que ver con la ciencia geológica. Buenas noches. A raíz de la explicación que has estado dando, me ha venido una cuestión que a lo mejor es un poco ridícula, pero te la voy a formular. Creo que la mínima diámetro que has comentado eran 100 metros que se monotipizaba. 10 metros. 100 metros. 100 metros. Que eran, cuando has empezado los más kilómetros eran los más perjudiciales. Sí. Pero dado que la Tierra está recibiendo continuamente, además de energía, partículas de tierra, porque siempre cae, hay una monotilización de las rutas aéreas de aviones y de pequeñas partículas, como podrían ser, en vez de 100 metros, pues 50 metros, 10 metros, porque un impacto de una partícula de esa con un avión pues provocaría un accidente. Esa era la pregunta. A ver, claro, sí. Se calcula que a diario entran unas 100 toneladas de material espacial a la Tierra, material de meteoroides pero generalmente son partículas muy pequeñas. Pero claro, sumado todo el volumen de toda la superficie de la Tierra, son aproximadamente, se calculan unas 100 toneladas diarias. Generalmente eso no es ningún problema, porque como digo, son partículas muy pequeñas y además la propia fricción con la atmósfera vaporiza el material. Cuando ya hablamos de objetos que son, por ejemplo, de 1 metro de diámetro, un objeto de 1 metro de diámetro entra a la Tierra cada 15 días más o menos. Pero claro, un objeto de 1 metro entra en un sitio y ya está. Es un sitio muy particular, que muchas veces no somos capaces de observar porque se cae en el mar o cae donde sea. Y claro, es un sitio muy concreto. Entonces la posibilidad de que le caiga a un avión es ridícula.
Pero es verdad que en los casos en los cuales hemos sido capaces de determinar que un objeto va a impactar con la Tierra, que no lo he comentado, pero hemos sido capaces de hacerlo en 12 ocasiones, sí que tratamos de comunicar con líneas aéreas y con el tráfico aéreo en la zona para informar de que va a haber un evento de ese tipo, si tenemos tiempo suficiente, porque en los casos en los que hemos sido capaces de hacerlo, hemos sido capaces de descubrir objetos solo unas horas antes de que impactara con la Tierra. Y generalmente objetos muy pequeños, 1 o 2 metros y ya está. Si fueran más grandes seríamos capaces de verlos antes, pero hasta este momento hemos sido capaces solo de observar objetos de eso, 1 o 2 metros, medio metro. Bueno, nos hemos pasado como siempre del tiempo y hay que cortar. Os emplazo al día 10 de mayo del año que viene, que inauguraremos la 15ª edición de las jornadas, si todo va bien. Es decir, ya tenemos fecha y tenemos el cartel casi cerrado ya de ponentes. Así que os espero para esa fecha. ¿Perdón? Sí, tengo un comentario. Uno, muchísimas gracias. Como todo el mundo hemos aprendido mucho, ha sido muy interesante y es muy agradable y muy instructivo. Pero nadie es perfecto y el año que viene tenemos un compromiso de una colega, Julia de León, que es participante en el proyecto ERA y cuya especialidad, una de sus especialidades es la composición de asteroides, y ella usa el telescopio de 10,4 metros en Canarias para hacer espectroscopía de asteroides una vez descubiertos por los satélites. Entonces, no hay que olvidar que para realmente la siguiente fase de esta conferencia hay que venir el año que viene. Bueno, hecho el emplazamiento ya para el año que viene, os emplazo para que mañana vayáis a ver lo que se pueda ver por la noche a Retamar, a la sede de Orión. Y nada, daros las gracias por haber venido y especialmente a Juan Luis por haber aceptado nuestra invitación y llegar desde Frankfurt para dar esta magnífica charla. Muchas gracias y hasta el año que viene.